Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a estar hablando de la psicoterapia, sus conceptualizaciones básicas y algunos ejemplos de las técnicas, así que empezamos. La psicoterapia es un conjunto amplio y diversificado de procedimientos psicológicos destinados a brindar ayuda a las personas cuyo sufrimiento tiene origen en un padecimiento innecesario o discordante con las expectativas correspondientes. La psicoterapia tiene que ver con la aplicación clínica, un conjunto de técnicas y métodos que están orientados a ayudar a un grupo de personas que tiene un padecimiento. O sea, podríamos decir que es la parte técnica de la psicología clínica. Es una disciplina que está en constante cambio y evolución. La integración de la psicoterapia. Existen componentes que han favorecido la integración de la práctica psicoterapéutica. Entre ellas encontramos el modelo genérico, que se refiere a un enfoque que busca identificar principios y técnicas terapéuticas comunes que son efectivas en una variedad de enfoques terapéuticos. En lugar de enfocarse en un único enfoque teórico, el modelo genérico destaca elementos compartidos que pueden ser aplicados de manera flexible en diferentes contextos terapéuticos. Por otro lado está la alianza terapéutica, que se va a referir a esta relación colaborativa y de confianza entre el terapeuta y el paciente. Después tenemos el modelo transteórico del cambio, que nos va a proponer un marco para comprender cómo las personas progresan a través de diferentes etapas en su proceso de cambio personal, y vamos a tener las habilidades de ayuda, que se refieren a las capacidades y técnicas que los terapeutas emplean para facilitar la comunicación, el entendimiento y el cambio en sus pacientes. Modelo transteórico del cambio. El modelo transteórico del cambio es una estructura conceptual que ayuda a comprender en qué estadio de cambio se encuentra una persona y qué acciones son más apropiadas para lograr un resultado exitoso. Este modelo se utiliza para comprender y facilitar el proceso de cambio en diversos contextos, como pueden ser adicciones, cambio de estilos de vida poco saludable y otros componentes problemáticos. El modelo transteórico del cambio se basa en la idea de que el cambio no es un proceso lineal, sino que implica varias etapas distintas y cada individuo puede estar en diferentes etapas en función de su disposición y motivación para el cambio. Estadio 1. Precontemplación. Acá no se intenta cambiar el comportamiento en un futuro predecible. En esta etapa las personas no están considerando seriamente cambiar su comportamiento y no están interesadas en recibir ayuda. No reconocen que tienen un comportamiento problemático y pueden defender sus hábitos actuales. Pueden ser reacios a aceptar que hay un problema. Esta etapa a menudo también se conoce como etapa de negación y se caracteriza por una falta de percepción de la necesidad de cambio. Estadio 2. Contemplación. En este estadio, la persona reconoce que tiene un problema y comienza a considerar la posibilidad de cambiar. Va a existir cierta ambivalencia y la persona puede pensar en los pros y los contras del cambio. Van a intentar cambiar los problemas en un futuro predecible, aunque se muestren ambivalentes con respecto al cambio. El tercer estadio es el estadio de preparación. Se pretende emprender la acción en un futuro cercano. Ya va a haber una decisión de cambio y se pasa al plano de la acción. En esta etapa, las personas han tomado la decisión de cambiar su comportamiento y se están preparando para hacerlo. Han adquirido un compromiso y están motivadas para cambiar. Comienzan a investigar y buscar recursos que les ayuden en su proceso de cambio. Se están preparando activamente para tomar medidas concretas en un futuro cercano. Acción. En esta fase, la persona toma medidas concretas para cambiar ese comportamiento problemático. Se van a implementar acciones para lograr el cambio deseado, procesos particulares de cambio para modificar abiertamente esa conducta, y ya se está en el proceso de cambio, o sea, ya se están haciendo cambios. El quinto estadio tiene que ver con el mantenimiento. Una vez que se han logrado los cambios significativos, la persona trabaja para mantener el nuevo comportamiento a lo largo del tiempo. Se consolidan las ganancias obtenidas durante la fase de la acción con el fin de evitar los riesgos de recaída. Y el último estadio tiene que ver con el estadio de la terminación. Acá todas las personas logran la máxima autosuficiencia o confianza y la mínima tentación de volver a producir las conductas problemáticas en una situación que se considera de peligro. O sea, ya se logran sostener los cambios a través del tiempo. ¿Por qué no cambia la gente? Hay que tener cuidado con la idea del constante cambio. Investigaciones van a mostrar que queremos cambiar, pero después que en el accionar mostramos que no cambiamos tanto y que realmente cambiamos muy poco. Aunque tenemos 5 grandes motivos. No puede hacerlo, no quiere cambiar, no saben cómo cambiar, no saben qué cambiar o todos estos factores juntos. No se puede cambiar. La gente no puede cambiar si no cree que puede cambiar.
Insistimos en atribuir nuestros problemas a cuestiones ajenas a nosotros, una cuestión que es negativa para la psicoterapia. Esto es una señal de alarma para no avanzar. Debemos plantear intervenciones para cambiar estas concepciones del consultante. Tercero, la gente no puede cambiar si cree que el autocontrol es demasiado débil para cambiar los fenómenos psicológicos que están parcialmente bajo el control de la biología o de la sociedad. ¿Por qué no quieren cambiar? 1. Cuando perciben que los pros de las conductas problemáticas superan las contras de estos comportamientos. Cuando una persona siente que los beneficios de mantener ciertos comportamientos problemáticos superan los inconvenientes de cambiar, va a ser más probable que se resista al cambio. Por ejemplo, si alguien obtiene un placer momentáneo de un hábito negativo como fumar, es posible que no quiera cambiar debido a la gratificación inmediata que siente. 2. Cuando los beneficios del cambio solo igualan los costes del cambio. Si los beneficios potenciales del cambio solo igualan los costos y sacrificios que implica el cambio, es probable que la persona se resista al proceso de cambio. Si no ve una ventaja clara en cambiar, puede optar por mantener su comportamiento actual. 3. Cuando perciben que los demás intentan presionar u obligar a cambiar. Si una persona siente que los demás están tratando de presionarla u obligarla a cambiar, es probable que se resista por una mera cuestión de autonomía y resistencia contra la influencia externa. La sensación de ser forzado a cambiar puede desencadenar una reacción de resistencia, porque no sabe qué cambiar. Muchas personas no saben cambiar, incluyendo el tiempo que necesitan para cambiar, y va a ser poco probable, si no saben qué ni cómo cambiar, no cambian sus problemas. Entonces hay una incapacidad para identificar cómo cambiar y una falta de habilidades para hacerlo que se van a volver obstáculos importantes. Si alguien no sabe cómo abordar el cambio o carece de las herramientas necesarias para hacerlo, es menos probable que emprenda este proceso, porque no sabe qué cambiar. Muchos pacientes se sienten desorientados con respecto a las causas y soluciones de sus problemas. Algunas personas pueden sentirse desorientadas acerca de qué causas subyacen al problema y cuáles pueden ser soluciones potenciales. Esa falta de claridad puede generar confusión y resistencia al cambio. Entonces podemos asociar los estadios del cambio con las fases de por qué no cambia la gente. En precontemplación no puede cambiar, en contemplación no quiere cambiar, en preparación y acción no saben cómo cambiar o no saben qué cambiar. También tenemos tres grandes momentos de la psicoterapia, que son la preparación del paciente para el cambio, la intervención propiamente dicha y la prevención de recaídas. La preparación del paciente para el cambio son los primeros dos estadios, o sea, el de precontemplación y contemplación. En esta etapa se trabaja en la creación de conciencia y motivación en los pacientes que aún no reconocen plenamente la necesidad del cambio. El objetivo va a ser ayudar a los pacientes a comprender los problemas asociados con su comportamiento actual y a considerar los beneficios del cambio. 2. La intervención propiamente dicha, que son fases de preparación y acción. En esta etapa se van a implementar intervenciones activas para guiar a los pacientes en la planificación y ejecución del cambio. Se van a proporcionar herramientas, estrategias, apoyo práctico para ayudar a los pacientes a tomar medidas concretas hacia el cambio de comportamiento. Y la prevención de recaídas, que busca sostener los resultados una vez concluido el tratamiento. Hablamos de la fase de mantenimiento y terminación. Una vez que se ha logrado el cambio de comportamiento, el enfoque va a ser desplazado hacia la prevención de recaídas y la sostenibilidad a largo plazo. Se va a trabajar en estrategias para mantener los resultados obtenidos y evitar la vuelta a comportamientos problemáticos. Formación y entrenamiento de psicoterapeutas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formación y entrenamiento? Se entiende el entrenamiento entonces como un proceso a través del cual los terapeutas afinan sus habilidades de comunicación, aprendiendo a identificar cuáles ya han utilizado, evalúan el impacto que tuvieron las que usaron, prestan atención a las experiencias interiores y reacciones tanto propias como de posibles pacientes. ¿Qué habilidades deben aprender los terapeutas en formación? Son tres: aprender teoría de psicoterapia, entrenarse en la parte clínica y trabajar sobre sí mismo. Aprender la teoría de la psicoterapia es que los terapeutas deben desarrollar un sólido conocimiento de las teorías y enfoques de la terapia o de la psicoterapia que les permita comprender los fundamentos teóricos que van a sustentar su práctica. Entrenarse en la parte clínica es crucial porque los terapeutas en formación deben adquirir habilidades clínicas prácticas, como es evaluación de pacientes, la planificación de tratamientos, la implementación de intervenciones terapéuticas y la medición del progreso del paciente. Y tercero, trabajar sobre sí mismo a través de la terapia personal o las supervisiones. Los terapeutas deben comprometerse también en su propio crecimiento personal y desarrollo emocional. Teoría de la psicoterapia. Se divide en tres: teoría de la mente, modelo psicopatológico y programa de cambio.
La teoría de la mente va a dar cuenta del funcionamiento de la actividad psíquica, posicionarnos en algún modelo de psicoterapia y entender la explicación del modelo de la actividad psíquica, por ejemplo, psicoanálisis, conductismo, sistémica. El modelo psicopatológico abarca la manera en que se conceptualizan los procesos disfuncionales, se explican las razones por las cuales las personas padecen un trastorno y el programa de cambio permite identificar condiciones que facilitan los cambios, así como las fuerzas de resistencia que se contraponen a ello. Por ejemplo, el modelo transteórico del cambio que hablábamos. Entonces, la teoría de psicoterapia representa un esquema mental con el que trabaja el terapeuta, que se observa a través de preguntas como ¿qué viene a buscar la persona que tengo enfrente? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo habrá llegado a esta situación? ¿Qué aspectos de la persona pueden contribuir al problema? ¿Qué circunstancias del entorno pueden ayudar a hacernos entender lo que le sucede? ¿De qué procedimientos dispongo para ofrecer la ayuda y cómo imagino que reaccionaría frente a mi propuesta terapéutica? Entrenarse en la parte clínica tiene tres puntos claves: las destrezas de comunicación, los procedimientos de intervención y el sistema de evaluación. Las destrezas de comunicación abarcan las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Es entrenarse en realizar buenas entrevistas, desarrollar la escucha activa y la capacidad empática. O sea, cabe preguntarnos, ¿dónde estábamos enfocados cuando hablaba el consultante? ¿En dónde estábamos concentrados? Cuando escuchamos a la persona, ¿pudimos comprenderla y mostrar empatía? 2. Procedimientos de intervención. Tiene que ver con las técnicas orientadas al insight, tanto experienciales como vivenciales, orientadas al cambio de la conducta, dirigidas al cambio interaccional. Acá cabe preguntarnos el para qué de nuestras intervenciones. Acá hablamos de las técnicas y los objetivos de cada una de nuestras técnicas e intervenciones. Y tercero, los sistemas de evaluación, que están vinculados al diseño terapéutico diseñado para conocer los cambios que se producen en la psicoterapia. O sea, estos sistemas están destinados a evaluar la eficacia de la terapia. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿son útiles las intervenciones que estoy llevando a cabo? Competencias en psicoterapia. No se puede ser 100% neutral. Nuestras intervenciones, ya sea decir algo o hacer un silencio, siempre van a estar teñidas de nuestra subjetividad. Por ejemplo, dos terapeutas ACT pueden tener dos estilos diferentes de intervención porque son dos subjetividades. Las competencias y las características personales del terapeuta van a tener un efecto 8 veces mayor en el resultado de la psicoterapia que la orientación teórica o las técnicas del tratamiento de este. Las variables específicas dependen del modelo teórico, por ejemplo las técnicas que utilizamos. Y las variables inespecíficas van a estar más relacionadas con la personalidad del terapeuta, la personalidad del consultante y cómo se entrelazan ambas. Entonces estas variables funcionan como una base para el cambio y son condiciones necesarias para que o sea, el cambio, se pueda dar. Competencias del terapeuta. Tenemos 6 competencias claves: proximidad, inmediatez verbal, competencias verbales, el poder del humor, comunicación entre el terapeuta y el cliente y la sensibilidad en el proceso. Proximidad. Los terapeutas próximos pueden comunicar a sus clientes que comprenden y están en contacto con lo que el cliente le está diciendo. Hace que los clientes sientan que el terapeuta está con ellos y se transmite de manera verbal y no verbal. Un terapeuta próximo va a ser capaz de ejercitar las siguientes competencias. Primero, responder activamente a lo que el cliente está diciendo tanto de una manera verbal como no verbal. Segundo, responder de una manera que sea congruente tanto con el mensaje como con el sentimiento que el cliente está comunicando. Entonces, ser próximo a las siguientes competencias. 1. Una habilidad para atender a lo que el cliente está intentando comunicar. 2. Una motivación para desarrollar una relación íntima con el cliente. 3. Una energía para responder al ritmo recomendado por el cliente. 4. Una habilidad para identificarse con el marco de referencia del cliente. 5. Estar entrenado en competencias básicas de la entrevista. Preguntar, hacer reflejos, paráfrasis. Inmediatez verbal. Otra forma de transmitir proximidad a los clientes es ser verbalmente inmediato con ellos. Cuando uno es inmediato, el terapeuta intenta centrar la atención sobre la relación terapéutica en el presente. Va a existir un sentido de dirección, de intimidad y de voluntad, de experimentar con el cliente lo que está ocurriendo en ese momento presente. Por ejemplo, la separación de su esposa es una competencia y una experiencia muy dolorosa, y puedo sentir en este momento el dolor al ver sus lágrimas en los ojos. O sea, es acercarse a lo que sucede en el aquí y ahora del consultante. Tercero, son competencias verbales. Aquí hay una serie de competencias cuyo dominio es de gran utilidad para los terapeutas y van a constituir ingredientes activos de las sesiones exitosas de terapia. Algunos ejemplos que vamos a ver más adelante son el tanteo, clarificación,
paráfrasis, reflejar emociones, sentimientos del cliente para validar y mostrar empatía, ofrecer información, confrontar, interpretar, recapitular, hacer preguntas. 4. El poder del humor. El humor es una competencia de afrontamiento de gran utilidad y los terapeutas pueden ayudar en ocasiones a los clientes enseñándoles cómo usarlo. Entonces, donde va a haber humor, va a haber cierta esperanza. 5. Comunicación entre el terapeuta y el cliente. El terapeuta debe poseer las competencias lingüísticas necesarias para desentramar las frases de los clientes, de forma que estos adquieran un mayor control acerca de lo que están siendo experimentado. Dos de ellas pueden ser el lenguaje de la metáfora y el de la paradoja. El lenguaje de la metáfora, el terapeuta puede utilizar metáforas y analogías para ayudar a los clientes a comprender mejor sus pensamientos y emociones. Las metáforas lo que hacen es permitir que se transmitan conceptos complejos de una manera más accesible y visual, lo que va a facilitar la reflexión y la comprensión. Por otro lado, el lenguaje de la paradoja tiene que hacer con el uso de la paradoja, va a ser eficaz en algunas ocasiones en terapia al presentar situaciones paradójicas que desafíen esas creencias limitantes de los clientes. Sensibilidad en el proceso. Tiene que ver con la habilidad del terapeuta para reconocer completamente los sentimientos y las respuestas generados por el cliente. Es una competencia esencial en psicoterapia. Los terapeutas utilizan esta técnica al observar cuando están siendo enganchados por el cliente para responder de una forma determinada. Se suele utilizar para evaluar el estilo personal del cliente, al igual que sus reacciones personales al comportamiento de este. Comportamientos que son de ayuda. Ofrecer una nueva perspectiva, resolver problemas, clarificar problemas, encuadrar, centrar la atención, comprender, implicar al cliente, apoyarlo, contacto personal. Comportamientos que no son de ayuda para psicoterapia, percepciones erróneas, reacciones negativas, ausencia de proximidad, repetición, dirección equivocada, ideas no deseadas. Errores comunes en la terapia: ser agarrado en intelectualizaciones, desear ser apreciado por el cliente, tener dificultad para tolerar silencios, embarcarse en comportamientos inadecuados, pretender curar prematuramente al cliente, centrarse en personas distintas al cliente, hacer demasiadas preguntas, mantenerse en aspectos superficiales, dificultad para tratar aspectos relacionados con la transferencia y contratransferencia, evitar o no permitir el tiempo suficiente para terminar. El proceso de psicoterapia y objetivos de la psicoterapia. Lo que hacemos los psicoterapeutas es generar hipótesis, pero estas no son realidades o verdades absolutas. Siempre que viene una persona, tenemos que preguntarnos: ¿qué busca esta persona de mí? ¿Qué espera esta persona del proceso terapéutico? La experiencia del sufrimiento. El sufrimiento es inherente al ser humano, pero no todo sufrimiento amerita iniciar un proceso psicoterapéutico. Los pacientes van al psicólogo por un malestar subjetivo, angustia, y ellos esperan tener una respuesta. Los terapeutas son los que deben evaluar si deben empezar o no un proceso de psicoterapia. Diferentes formas de padecer. De todas las formas de padecimiento, la justificación del mismo siempre debe analizarse dentro de los valores culturales que contextualizan la situación. El contexto sirve para evaluar la cualidad de cada experiencia. Vamos a encontrar con una forma de padecimiento que se llama, vamos a denominar, padecimiento gratuito. Estas formas de padecimiento son aquellas situaciones en las que el ser humano padece sin que exista una justificación clara que dote de sentido su experiencia del padecer. Entonces tenemos dos tipos de sufrimiento: un sufrimiento que le encontramos un sentido y un sufrimiento que no le encontramos un sentido. Ahora bien, ¿de qué tipos de padecimiento se ocupa la psicoterapia? 1. Se ocupa de formas de sufrimiento para las que no existe una justificación o sentido, o sea, personas que no entienden qué les pasa. 2. Personas que encuentran un sentido a su experiencia de sufrimiento, pero que no logran la convalidación de otros. Entienden que están haciendo algo mal o que hay algo que está mal en ellos, pero no reciben apoyo. Tercero, aquellas situaciones en donde una persona va a ser identificada como alguien potencialmente peligroso para los demás o para sí mismos. 4. Formas de sufrimiento gratuitas que no poseen sentido para la persona que los padece, pero además se requiere que esa persona realice alguna forma de atribución que refleje su incapacidad personal para resolver la situación que le toca enfrentar. Y 5. La persona se va a ver debilitada para resolver adecuadamente los interrogantes que se le plantean, los problemas que lo acosan, las demandas que lo reclaman. Además, supone que su rendimiento es inferior al potencial o virtual que cree disponer. Acá hay una frase muy interesante que dice: el paciente que puede beneficiarse con la psicoterapia va a ser aquella persona que
sufriendo por lo que juzga un padecimiento innecesario o injustificado, ya sea por contenido, por magnitud o por persistencia, considera que dicho sufrimiento se va a relacionar con algo en su manera de enfrentar la vida que no se corresponde con lo que él mismo esperaba de sí o de lo que supone debería ser su modo de actuar en ese momento. Características de padecimiento que justifican entonces una indicación de psicoterapia. 1. Existe la situación de malestar que puede ser indefinido o bien relacionarse con alguna circunstancia particular. Dicho malestar puede expresarse como una forma de padecimiento. 2. Existe la convicción de que dicho malestar no se circunscribe al hecho físico. 3. Existe la sensación de que es imposible evitar dicho malestar mediante acciones voluntarias y conscientes. 4. Existe la creencia de que ciertos cambios internos modifican el estado de las cosas y que un experto va a ser de ayuda para lograrlo. Objetivos de la psicoterapia. La psicoterapia constituye, como decíamos al principio, un conjunto de técnicas destinadas a promover cambios en individuos que se encuentran padeciendo. La tarea principal de un proceso de admisión es dilucidar sobre la pertenencia o no a la consulta y por consiguiente establecer si el motivo de consulta va a justificar una indicación de psicoterapia. Durante la admisión, los objetivos de ayuda que persigue el paciente se van a transformar en metas de una psicoterapia. Cuando hablamos de un proceso de psicoterapia estamos hablando de un proceso de cambio. El mito de la neutralidad. El paciente siempre sentirá una fuerte presión para comportarse de cierta manera. Lo que llamamos neutralidad no es otra cosa que una supuesta conducta razonable que debe tener un terapeuta de acuerdo a un modelo de trabajo que defiende. El hecho de no ser neutrales eventualmente puede ser positivo. Esto porque los pacientes actualizan en psicoterapia su experiencia funcional. Acuerdo entre paciente y terapeuta en torno a los objetivos. El resultado de la admisión debe confluir en la elaboración de un acuerdo entre el paciente y el terapeuta en relación con los motivos que ponen en marcha el proceso y la definición de los objetivos que habrá que ajustarse al tratamiento. El cierre del proceso de admisión se va a cerrar con una devolución, con una lectura del terapeuta del esquema explicativo de lo que creemos que le pasa y por qué le pasa al cliente. Ahora podríamos pensar otros 4 grandes momentos de la psicoterapia, que son admisión y evaluación, proceso terapéutico, evaluación de resultados y alta. Admisión y evaluación. En esta fase inicial se explora por qué el paciente busca terapia. Además de identificar el motivo de consulta, se puede proporcionar psicoeducación para que el paciente comprenda mejor su situación y cómo la terapia puede ayudar. Proceso terapéutico tiene que ver con trabajar en la implementación de las técnicas en base a los objetivos. Una vez establecidos los objetivos y la dirección del tratamiento, se trabaja en el núcleo del proceso. Tercero, con la evaluación de resultados. A medida que se avanza el tratamiento, va a ser crucial evaluar los resultados obtenidos. Esto no solo implica medir el progreso logrado, sino también identificar posibles barreras que puedan surgir en el futuro y desarrollar estrategias para prevenir caídas. Y cuarto, el alta. El cierre del tratamiento va a ser una fase importante. Implica revisar los logros alcanzados, evaluar si se han cumplido los objetivos y discutir la finalización de la terapia. El alta puede ser gradual y planificada para asegurar una transición adecuada. En el momento de escuchar el pedido de ayuda de un paciente, o sea, de su demanda, el terapeuta interpreta y escucha en términos de 3 dimensiones, que son severidad del trastorno, causas o determinantes y técnicas requeridas y disponibles. Severidad del trastorno hace referencia al grado de impacto y perturbación que el problema tiene en la vida del paciente. Puede categorizarse como alta, moderada o baja, según la intensidad de los síntomas y la interferencia en el funcionamiento cotidiano. 2. Causas o determinantes. Tenemos factores de vulnerabilidad, que son aquellas condiciones biológicas y ambientales que predisponen a la persona a desarrollar un trastorno. Los factores de mantenimiento, que son aquellos que perpetúan el malestar a lo largo del tiempo. Los desencadenantes, que son situaciones internas o externas que provocan la manifestación de síntomas. Y después tenemos las técnicas requeridas y disponibles. El terapeuta busca determinar qué enfoque terapéutico o técnicas específicas van a ser más adecuadas para abordar el problema del paciente. Esto se puede basar en la evidencia disponible y en la experiencia del terapeuta. Entonces, en cuanto al establecimiento de objetivos, no es necesario que exista un acuerdo total de los mismos, pero al menos sí un acuerdo parcial que garantice el inicio con cierta posibilidad de éxito. Diseño de estrategias terapéuticas y proceso de admisión. Conceptualizar un caso es tener un mapa claro de lo que le está pasando al consultante para ver si es adecuado empezar la psicoterapia. Y en caso de que sea determinado que deba empezar la psicoterapia, cuál va a ser el mejor plan de intervención para ese consultante. Proceso de admisión. Es de 1 a 5 sesiones. Tiene que ver con una serie de encuentros en los cuales buscamos indagar
conocer, profundizar acerca de lo que le pasa al consultante que tenemos enfrente. Va a llegar un consultante solicitando un proceso terapéutico. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué te trajo a consulta? Todo proceso de admisión va a comenzar por una demanda, desde que el consultante se sienta frente a nosotros, narra, organiza su relato para poder expresarnos qué le está sucediendo. Como terapeutas, vamos a darle forma a la demanda para comprender qué es lo que le está pasando al consultante. Demanda. La demanda es el modo en el cual el consultante organiza su pedido de ayuda. Se va a encontrar presente a lo largo de todo el proceso terapéutico y está vinculado con los cambios en el estado de discusión de lo que condujo al paciente al tratamiento. La demanda en psicoterapia se refiere a la forma en que el consultante entonces organiza su pedido de ayuda o sus necesidades dentro de un contexto terapéutico. Es fundamental para los terapeutas comprender, organizar y procesar esta demanda, o sea, conceptualizar el caso de una manera efectiva. La relación terapéutica se va a construir en gran parte sobre cómo el terapeuta aborda esta demanda inicial del consultante. La demanda tiene diferentes momentos. Tenemos la demanda de inicio y la demanda de proceso. La demanda de inicio es la que el consultante busca en un primer momento en el espacio terapéutico. En este punto el consultante puede expresar los problemas o síntomas que lo han llevado a buscar ayuda. Esta demanda inicial a menudo establece el punto de partida para el trabajo terapéutico y permite al terapeuta comprender las preocupaciones, las búsquedas iniciales del consultante. Por otro lado, tenemos la demanda del proceso. Esta se refiere a las necesidades y objetivos que surgen a medida que va avanzando la terapia. A medida que el consultante y el terapeuta trabajan juntos, van a surgir nuevas cuestiones, metas o áreas de enfoque. Esta demanda va a ser dinámica y puede cambiar a lo largo del tiempo, a medida que se exploran y se resuelven los problemas iniciales y se profundiza en la comprensión de uno mismo. También tenemos la evolución de la demanda. La evolución de la demanda que recibimos se distribuye en un amplio abanico de condiciones, como es tiempo transcurrido desde el inicio, ensayos de solución intentados, afecciones físicas, perturbaciones sociales concomitantes, etc. Y vamos a encontrar dos tipos de evolución de demanda, brusca y progresiva. Brusca es cuando se genera la evolución de la demanda en 6 meses aproximadamente, hasta 6 meses. Se corresponde con lo que se llama situaciones traumáticas. Con estas características, la evolución de la demanda es generalmente corta y ha habido pocos intentos de solución previo. Generalmente las soluciones intentadas para solucionar los temas han sido fallidas. Cuando se consulta antes de los 6 meses, tienen mejor pronóstico. Y la progresiva, que es más de 6 meses, la disrupción puede ser oscilante en un primer momento y el paciente haber dudado de lo que ocurría en él era algo momentáneo que iba a desaparecer tiempo después o no. La exploración inicial tiene como finalidad saber si la persona que tenemos enfrente a nosotros puede ser considerada como un paciente eventual y en ese caso si estamos en condiciones de ofrecerle nuestra ayuda o es preferible hacer una derivación. Factores más relevantes a los que apunta la exploración inicial incluyen el malestar subjetivo, la severidad de trastornos, el grado de urgencia, las estrategias de afrontamiento, el nivel de resistencia, la red de apoyo y las experiencias terapéuticas previas. El núcleo de la demanda está compuesto también por tres variables, que son rotulación, atribución y búsqueda. Rotulación se refiere a cómo el paciente organiza su demanda y la expresa en palabras, o sea, cómo pone en palabras el consultante los problemas o preocupaciones que está sufriendo. 2. Atribución. ¿Cuáles son las causas a las que el consultante considera lo que le está sucediendo? Todo paciente, al tiempo que padece cierto malestar, atribuye a este algo. Y dentro de la atribución tenemos el locus, que puede ser interno, externo, oscilante, el control y la estabilidad. El locus se refiere a dónde el paciente atribuye la causa de sus problemas, que puede ser interno, atribuir la causa a sí mismo, externo, atribuir las causas a factores externos, u oscilante, alternar entre atribuir la causa a sí mismo o factores externos. Control. Hace referencia al grado de control que el paciente siente que tiene sobre la situación o el problema. Puede percibir que tiene el control, un locus interno, o que la situación está fuera de su control, un locus externo. Estabilidad. Implica si el paciente considera que la causa de sus problemas es estable o temporal. Si cree que es estable, podría pensar que la situación no cambiará. Si cree que es temporal, es más probable que vea la posibilidad de cambio. Y tercero, tenemos la búsqueda, que implica explorar y entender los motivos subyacentes detrás de la demanda del paciente. En este punto, se intenta establecer con el paciente qué desea modificar o conseguir con el proceso terapéutico. También es importante la definición de los posibles objetivos terapéuticos que pueden ser armónicos disonantes con el equipo admisor. Devolución.
Una vez finalizada la admisión, el paciente va a estar a la espera de una evolución por parte nuestra. Con ella debemos transmitirle nuestra impresión diagnóstica y pronóstica. O sea, el paciente necesita saber qué pensamos que le pasa y qué perspectiva vemos para su futuro. Habilidades terapéuticas. Reflejos. Reflejar es trabajar sobre el arte de escuchar mejor al cliente y transmitirle mayor comprensión. Reflejo es un conjunto de habilidades que contribuye a que el terapeuta y el cliente consoliden su relación. Al reflejar con precisión lo que se dice, el terapeuta demuestra con claridad que entiende lo que el cliente expresa realmente. Ahora bien, ¿por qué aprender a reflejar? Por la profundidad y la claridad, que son dos componentes esenciales en el proceso terapéutico. Con independencia del enfoque de la teoría o el estilo personal, en toda buena terapia, el cliente cuenta su historia, presenta sus problemas y discute posibles remedios en un nivel profundo. Estas habilidades entonces nos ayudan a conectar con el cliente y a profundizar en su proceso. El reflejo lo que va a hacer es ayudarnos a salir de la superficialidad y entrar en la profundidad. Tipos de reflejo: mínimo estímulo, paráfrasis, reflejo de sentimientos, reflejo de significado, flecha descendente, resumen, contenido del juego del niño, sentimientos del niño, énfasis, empatía, estímulo, reflejo de estado de ánimo y permanecer en los sentimientos. Mínimo estímulo. Propósito: fomentar el debate continuo por parte del cliente sin interrumpir o cambiar el foco. El terapeuta utiliza palabras o frases específicas a lo que el cliente está diciendo, como por ejemplo: te escucho, te entiendo, ya veo. Paráfrasis. Propósito: mostrar al cliente que el terapeuta escucha, refleja o devuelve con palabras algo diferente a lo que él expresa. El terapeuta actúa como respaldo para que un cliente escuche sus propios pensamientos pero desde una nueva perspectiva. Por ejemplo, el terapeuta selecciona algunas de las palabras del cliente que destacan entre las cosas que ha dicho y las repite en forma diferente. Por ejemplo, haces varias cosas cada día. Reflejo de sentimientos. Propósito: mostrar al cliente que el terapeuta es consciente de los sentimientos involucrados en su historia, así como las palabras y el lenguaje del cliente. El terapeuta utiliza esta habilidad para conectar con el cliente en un nivel empático. El terapeuta subraya para el cliente lo que ha dicho y, sin cambiarle el significado, se lo presenta al cliente utilizando palabras que expresan un sentimiento equivalente. Por ejemplo, estás bajo mucha presión. Reflejo de significado. Propósito: mostrar al cliente que el terapeuta entiende el significado más profundo de su historia. Este significado profundo suele ser una creencia central que guía las acciones del cliente y consiste en añadir información al cliente. El terapeuta escucha la historia del cliente y luego devuelve en una declaración directa lo que escucha, como las creencias que el cliente expresa de una manera indirecta. Por ejemplo, una de tus creencias fundamentales es que si no lo haces vos, realmente no se hará. Flecha descendente. Propósito: identificar y sacar a luz las creencias fundamentales de la persona. El terapeuta utiliza reflexiones y preguntas para pasar de una creencia superficial a una más básica. El terapeuta se enfoca en la creencia subyacente de cada declaración. Por ejemplo, estás diciendo que te sentís estúpido si desaprobas otro examen. Tengo curiosidad por saber qué significa para vos ser estúpido. El cliente responde: entonces, si eso es cierto, que ser estúpido significa que los demás te vean como incapaz, entonces, ¿qué dice eso de vos? El cliente responde: bien, entonces eso dice que te preocupa más lo que los demás opinen de vos. Resumen. Propósito: captar el sentido general de lo que se ha dicho durante un periodo prolongado de tiempo. El terapeuta efectúa una declaración que capta la esencia de lo que se ha hablado durante un periodo largo de tiempo. Por ejemplo, antes de que se termine el tiempo de la sesión, me gustaría recapitular lo que has compartido esta semana. Es decir, que estás preocupado por tu padre y su nueva novia, que no te importa si pasás al siguiente año y que no estás seguro de la carrera que estás estudiando. Contenido del juego del niño. Propósito: señalar verbalmente al niño las acciones que lleva a cabo. También se utiliza para mantener el contacto con el niño de forma no invasiva. El terapeuta describe lo que el niño hace mientras está en el juego terapéutico. Es una descripción detallada de la acción del niño. Por ejemplo, parece que estás haciendo un dibujo de tu familia. Sentimientos del niño. Hacer evidentes y destacar los sentimientos del niño mientras juega. Mientras el niño juega, el terapeuta formula declaraciones directas que capturan los sentimientos expresados por el niño. Se hace para ofrecer una descripción detallada del estado emocional del niño. Por ejemplo, te enojaste porque se te rompió el lápiz. Énfasis. Propósito: mantener una discusión a lo largo de una línea de pensamiento similar.
El terapeuta utiliza las últimas palabras pronunciadas por el cliente para mantener el mismo curso de pensamiento. El terapeuta devuelve al cliente las palabras exactas que termina de decir, de manera que lo alienta a seguir explorando la misma línea. Por ejemplo, eso te lleva a pensar que ha llegado el momento de cambiar. Empatía. El terapeuta muestra al cliente mediante palabras o acciones que entiende lo que experimenta. El terapeuta comunica al cliente que escucha, siente y entiende los elementos centrales de la historia, reflejando que ha entendido el significado más profundo del cliente. Por ejemplo, la sensación de que estás sola es muy intensa. Estímulo. Ayudar al cliente a agregar cosas a su historia o continuar hablando de lo mismo pero con más detalle. El terapeuta alienta la discusión constante, ya sea pidiendo que hable más sobre alguna cuestión o resaltando las últimas palabras dichas por el cliente. Por ejemplo, parece que hay más en la historia. ¿Podrías hablarme más en este tema en particular? Reflejo de estado de ánimo. Propósito. Preparar el escenario para la terapia. Hacer evidente el estado de ánimo general o responder al estado de ánimo del cliente en un momento dado. Al empezar la sesión o en el curso esta, el terapeuta comenta el estado de ánimo general que experimenta el cliente. Por ejemplo, al momento de empezar la sesión, observo que estás de buen humor. Permanecer en los sentimientos. Propósito. Permitir a los clientes profundizar en sus sentimientos para no escapar de sus emociones reales ni minimizarlas. El terapeuta pide al cliente que permanezca o bien que vuelva una emoción expresada recientemente en la sesión. Por ejemplo, ¿puedes permanecer con ese sentimiento de enojo? El árbol de preguntas. Las preguntas son una herramienta fundamental en todo proceso de psicoterapia. El terapeuta formula preguntas para recabar información, para adquirir comprensión, para abordar un aspecto más profundo de la historia del cliente, para sugerirle al cliente que considere las cosas de manera distinta. En ocasiones, la técnica de las preguntas se usa en exceso, lo que puede llevar al paciente a considerar que su papel se limita a responder preguntas, por lo que su uso debe ser moderado y cuidadoso para no abusar o depender de ellas. ¿Qué técnicas tenemos acá? Tenemos pregunta cerrada, preguntas abiertas, comprobación, formular la pregunta, disputa cognitiva, interrogatorio circular, externalizar el problema, pregunta milagrosa, sondear, preguntas de elección forzada, pregunta terrible, preguntas de escala, colaboración empírica y aclaración de lo dicho. Pregunta cerrada. Propósito. Conseguir que el paciente proporcione información específica. El terapeuta formula una pregunta que tiene por objeto generar una respuesta corta. Por ejemplo, ¿tenés algún descanso durante la noche? Preguntas abiertas. Propósito. Promover una discusión detallada sobre alguna parte de la historia del cliente. La intención es obtener respuestas centradas por parte del mismo. El terapeuta formula una pregunta con la intención de que el cliente hable de un determinado tema con mayor detalle. Por ejemplo, ¿cómo es que estás tan ocupado? Comprobación. Propósito. Asegurarse de que el terapeuta escucha correctamente al paciente. Puede vincularse con otras técnicas como la confrontación de preguntas o reflejos. El terapeuta pregunta al paciente si lo que escucha es correcto o si el paciente siente que el terapeuta lo ha entendido. Bien, déjame ver si te entendí bien. Formular la pregunta. Sacar a relucir las metas y objetivos del paciente. El precio pagado por el comportamiento y la recompensa obtenida por seguir dicho comportamiento. El terapeuta formula una pregunta similar a la central: ¿qué sería diferente si todo estuviera bien? Disputa cognitiva. Propósito. Ayudar al cliente a entender la suposición errónea en la que se basa su creencia y los subsecuentes pensamientos y acciones que ocurren como resultado de dicha creencia. El terapeuta solicita al cliente que proporcione evidencias o pruebas de que la creencia que subyace al mantenimiento de su miedo, ira, vergüenza es realmente lógica y racional. Por ejemplo, ¿qué prueba tenés de que estás en lo cierto al asumir que nadie en la fiesta quería bailar con vos? Interrogatorio circular. Esta es de terapia sistémica y el propósito es presentar alternativas a la historia del cliente o de la familia. La técnica se sirve de preguntas contextualizadas de manera que se le pide al cliente que piense en las conexiones entre los miembros de la familia. El terapeuta formula una pregunta que trata de sacar a relucir la relación que tienen otras personas con ese problema. Por ejemplo, ¿quién de todos los miembros de su familia tiene una idea más clara del problema? Externalizar el problema. Propósito. Ayudar al paciente a percibir el problema como una entidad separada. El terapeuta anima a percibir el problema como algo externo. Esto se lleva a cabo mediante declaraciones y preguntas que se centran en los efectos del problema como si éste fuese una entidad separada. Por ejemplo, cuando pensás en la depresión, ¿de qué color dirías que es? Pregunta milagrosa.
Hacer que el paciente visualice el mundo como si estuviera todo bien. También contribuye a que el terapeuta acceda al núcleo o tema crítico del paciente. El terapeuta pide al cliente cómo cambiará su vida o qué diferencias notaría si de pronto el problema desapareciese. Por ejemplo, si te acostás esta noche y en algún momento de la noche ocurre un milagro que hiciera desaparecer tu problema, ¿cómo te darías cuenta al otro día que desapareció tu problema? Sondear. Propósito: sacar a la luz información específica relacionada con el tema que se discute. El terapeuta pregunta al cliente en concreto y se buscan respuestas cortas. Por ejemplo, ¿dónde estabas cuando te enteraste de la noticia? Preguntas de elección forzada. Propósito: conseguir que el cliente articule una elección o que el terapeuta plantee reestructuras positivas. El terapeuta formula una pregunta que obliga al paciente a elegir entre dos o más opciones o alternativas. Por ejemplo, ¿quién crees que te ayudará más al proceso de curación? ¿Tu mamá o tu papá? Preguntas preguntas terribles. Propósito: conseguir que el paciente tenga en cuenta que deberá esforzarse para prevenir las recaídas y hacer que manifieste abiertamente cuál es la agenda o intenciones ocultas que puede inducir a una recaída. El terapeuta formula al cliente la pregunta de qué debería ocurrir para volver a su estado anterior. Son preguntas que se sirven para identificar cuáles serían señales a tener en cuenta en caso de que vuelva el problema. Por ejemplo, ¿qué debería ocurrir para que vuelva tu problema? Preguntas de escala. Propósito: identificar el grado o el nivel de intensidad del problema. Estas preguntas también se utilizan para determinar cambios en la magnitud del problema. Por ejemplo, el terapeuta pide al cliente que sitúe el problema, asunto o resolución de una escala que va del 1 al 10. Luego se exploran las acciones que se podrían realizar para modificar esa valoración. En una escala del 1 al 10, ¿qué esperanza tenés de superar el problema? Colaboración empírica. Propósito: hacer que el paciente considere si lo que piensa es exacto y lógico. Esta técnica se utiliza para ayudar a detener los pensamientos automáticos que son ilógicos o basados en conclusiones erradas. El terapeuta solicita al paciente que examine los pensamientos desde una perspectiva neutral, de un investigador, enseñándole a buscar pruebas sobre el pensamiento en cuestión. Por ejemplo, así que lo que me has dicho es que todo el mundo en el trabajo te odia. Veamos si podemos encontrar hechos que corroboren esta afirmación. ¿Qué pruebas tenés de que todos te odien? Aclaración de lo dicho. Propósito: permitir a los pacientes que se escuchen mejor entre sí. Esta técnica tiene por objeto hacer que los miembros de un grupo presten atención a las interacciones y diálogos que se producen entre ellos. El terapeuta pide a las personas implicadas en el debate que se aseguren de que están siendo escuchadas y de que la otra persona está oyendo el mensaje que pretende enviarles. Sofía, ¿qué acaba de decir Marcos? Contexto: es la habilidad que puede tener el terapeuta para establecer ciertas reglas que marquen el inicio y el desarrollo de la terapia. Fallas en el contexto pueden precipitar a una falla en el vínculo terapéutico y el abandono temprano de la terapia. Todas estas habilidades van a estar dentro del encuadre terapéutico o el contexto. Son 10, son estructuración, aquí y ahora, aclarar el proceso, experiencia técnica, bloqueo, cambiar preguntas por declaración, cerrar, aclarar el propósito, definir problema, definir meta, objetivo, resultado. Estructuración. Propósito: proporcionar al consultante directrices de cómo funciona la terapia, lo que se va a abordar en ella y el formato terapéutico. El terapeuta ofrece una aclaración directa o indirecta que ayuda al cliente a entender cómo funciona la sesión en general. Aquí y ahora. Propósito: enfocar al grupo y a los miembros individuales en las acciones, comportamientos, pensamientos y comunicación que ocurren en el momento presente. El terapeuta efectúa una declaración directa o formula una pregunta al cliente o al grupo que centra su atención en la situación actual. Aclarar el propósito. Abordar con los miembros del grupo o con el consultante lo que sucede desde una metaperspectiva o perspectiva global durante cierto periodo. El terapeuta efectúa una declaración o pregunta sobre cómo ha estado funcionando el grupo o el individuo, qué ha sucedido, cómo se han tomado las decisiones u otra información que el grupo consultante debería debatir para decir abiertamente si quieren seguir trabajando de esa manera. Experiencia técnica: transmitir información útil y significativa a los participantes del grupo sobre el papel, la función, las expectativas o las normas del funcionamiento del espacio. El terapeuta formula declaraciones directas sobre el grupo que comunican información necesaria para su funcionamiento. Bloqueo: evitar que las discusiones indeseadas o problemáticas se centren en los miembros vulnerables del grupo o la familia.
Esta técnica puede ser verbal o no verbal. Se utiliza para apartar al cliente del punto de mira cuando permanecer allí es contraproducente, tanto para él como para el grupo. Acá el terapeuta utiliza una respuesta verbal o no verbal con la intención de poner fin a la discusión y reenfocar la atención en otro tema o en el proceso que acaba de ocurrir. Cambiar pregunta por declaración. Tiene que ver con ayudar a los clientes a cambiar la pregunta por una declaración directa que comience con la palabra yo. Buscamos promover una comunicación más directa y desalienta la comunicación indirecta. El terapeuta pide al cliente que tome una pregunta o declaración que no es tan clara la terminología del yo y la cambie a una declaración directa que comience por lo general con la palabra yo. Cerrar. Ayudar al cliente a alejarse de las discusiones sobrecargadas emocionalmente de manera remitente y entablar un diálogo con carácter más cognitivo. Sirve para ayudar al cliente a distanciarse de las respuestas demasiado emocionales. El terapeuta formula una pregunta o efectúa una afirmación que en lugar de una respuesta emocional o afectiva probablemente provoque una respuesta cognitiva. Aclarar el propósito. Ayudar a los miembros del grupo a recordar o ensayar el propósito grupal. Ayudar a centrar la discusión y que el grupo vuelva a los temas centrales de la terapia. También se utiliza en terapia familiar. El terapeuta formula una pregunta o una declaración que anima a los miembros del grupo a contemplar la metaperspectiva de lo que están haciendo, cuál es el tema global central a exponer y cómo alcanzar ese objetivo. Definir problema. Propósito. Conseguir que el cliente reconozca o clarifique cuál es el problema. El terapeuta trabaja con el cliente en delimitar el tipo de ayuda que aspira a conseguir de la terapia. Los problemas pueden ir mutando a lo largo de la terapia. Definir meta, objetivo, resultado. Tiene que ver con subrayar lo que el cliente quiere obtener de la terapia. El terapeuta formula preguntas, comentarios o afirmaciones, aclara acerca de lo que cree que le gustaría al cliente o bien puede preguntar directamente qué es lo que desea conseguir de la terapia. Buscar cielos despejados. Esta técnica tiene que ver con poner en marcha al consultante para cambiar sus problemas. Buena parte del esfuerzo de la terapia va a implicar el intento de ayudar al cliente a pasar una crisis o un fuerte problema personal, confrontando con un estado de ánimo más positivo. Técnicas. Recontextualizar, explorar alternativas, identificar y construir fortalezas, vincular, estar en grupos artificiales, elogiar para terapia familiar, explorar, centrarse en las excepciones, interpretar la metáfora y redefinir. Recontextualizar, propósito, captar el significado más profundo de lo que dice el cliente y contextualizarlo de una manera más positiva. Se usa para dotar de un nuevo significado a una vieja historia del cliente. El terapeuta considera la esencia de la declaración efectuada por el cliente y la cambia a un contexto negativo a uno más positivo y esperanzador. El terapeuta necesita reflejar el significado profundo y proporcionar nueva información al cliente. Por ejemplo, mucha gente depende de usted. Explorar alternativas. Propósito. Ayudar al cliente a buscar otras posibilidades en su historia. El terapeuta promueve pensamientos, conocimientos y nuevas percepciones de los temas o preocupaciones existentes, animando al cliente a explorar alternativas. En otras palabras, ¿cuáles son las otras historias disponibles para el cliente? El terapeuta pide al cliente que reflexione sobre posibles alternativas a la presentación actual del tema. Por ejemplo, ¿cuáles son las otras posibilidades que percibís en relación con este tema? ¿Hay otra manera de conseguirlo? Identificar y construir fortalezas. Propósito, subrayar los puntos fuertes y los recursos del cliente, animando al cliente a pensar en las cosas de su pasado que funcionaron bien. Se le proporciona un modelo para el comportamiento futuro. El terapeuta formula una declaración o una pregunta diseñada para hacer aflorar fortalezas o recursos no reconocidos. Vincular. Se utiliza en grupos artificiales. Propósito. Poner en contacto a los individuos de un grupo sobre un determinado tema para promover más debate, así como una mayor cohesión y movilidad entre ellos. El terapeuta elige situaciones en el grupo cuando dos personas parecen estar de acuerdo con un determinado tema y luego las torna explícitas para que el grupo las observa. Entonces tenemos tres ejemplos de personas en este grupo que tienen miedo de lo que el grupo piense de ellos cuando digan sus opiniones. ¿Es así, Nico, Juan, Dani? Elogiar. Propósito. Animar a la familia. Recordemos, elogiar es para terapia familiar. El propósito es animar a la familia a seguir trabajando en la solución del problema. Al utilizar esta técnica, el terapeuta escribe un mensaje al final de la sesión diseñado para alinearse con el yo de la familia. Esta parte del mensaje general intenta que la familia esté de acuerdo con el terapeuta. Se trata de una connotación o una recontextualización positiva del esfuerzo efectuado por la familia para trabajar con el problema.
El terapeuta dedica unos minutos a desarrollar, ya sea por sí mismo o con un equipo, un mensaje que pretende conectar con la familia como forma de conseguir que todos apoyen la terapia. Por ejemplo, parece que esta familia tiene una fuerza tremenda para reírse de situaciones que a otras familias la hacen llorar. Explorar, propósito. Ayudar al cliente a descubrir nuevos conocimientos o nuevas habilidades para tratar con los problemas de la vida actual o pasada. Se utiliza sobre todo para conectar con recursos materiales del cliente y con los objetivos de la terapia. El terapeuta solicita al cliente que investigue recursos o significados o aliados o alternativas para abordar el problema. Por ejemplo, dediquemos un tiempo a centrarnos en las habilidades que tenés para salir de la depresión. Centrarse en las excepciones. Propósito. Centrar la atención de la sesión en las excepciones a la regla, del problema que el cliente cree inevitable. El propósito es tornar evidente entonces los mensajes en la historia del cliente que son diferentes de las reglas del problema. Y esto se lleva a cabo ya sea escuchando atentamente las historias que suponen una excepción o solicitando al cliente directamente dichas excepciones. Por ejemplo, te he escuchado manifestar con ímpetu la ira que sentís hacia tu papá en este momento. Me sorprende que hayas podido ir a una cena familiar y no te hayas sentido enojado con él. De alguna manera lo conseguiste. Interpretar. Propósito. Ayudar a los clientes a reescribir o reapropiarse de viejas historias, dándole un nuevo significado a sus experiencias, acciones o creencias acerca de uno mismo, de los demás o de la manera en que funciona el mundo. El terapeuta aborda conductas pasadas o historias o pensamientos actuales transmitidos por el cliente y ofrece nuevas aplicaciones o teorías de por qué han ocurrido de esa manera. Son similares a la recontextualización, que hablábamos hace un rato, pero no siempre van a tener una connotación positiva. Por ejemplo, podría ser que cuando hizo eso tu madre estuviera tratando de cuidarte y darte la oportunidad de crecer. Metáfora. Propósito. Proporcionar al cliente una historia o una sencilla declaración que compara dos objetos diferentes, como por ejemplo los pensamientos o los comportamientos del cliente y un objeto más agradable. El objetivo es conseguir que el cliente sea más consciente de su comportamiento y el efecto que tiene tanto en los demás como en sí mismo. El terapeuta también puede prescribir tareas metafóricas para aliviar el problema abordado. ¿Qué hace el terapeuta? Suministra al cliente una frase, una historia, una fábula conectada indirectamente con lo que se discute en terapia. El terapeuta debe tener cuidado de establecer una conexión abierta con el cliente o de mantener la metáfora lo suficientemente distanciada en el cliente para que funcione de manera encubierta. Por ejemplo, parece que su deseo es convertirse en un pegamento que mantiene unida a la familia. Redefinir. Propósito: disminuir la reacción del cliente hacia el terapeuta y el problema, proporcionando un nuevo significado a los comportamientos problemáticos. El terapeuta ofrece un comentario positivo a las conductas o acciones problemáticas descritas por el cliente. Por ejemplo, si entendí bien, me está diciendo que la mala conducta de su hijo hace que los dos se centren en cómo trabajar juntos para educarlo. Así, esto los ayuda a mantener un vínculo poderoso. Validar. ¿Qué es validar? Validar es comunicar que las acciones, pensamientos, sensaciones físicas o emociones del otro son comprensibles y van a tener un sentido. Entonces, la validación como una aceptación radical. Marsha Linehan nos dice que la validación es comunicar a un individuo, ya sea con palabras o a través de acciones, que es escuchado y visto, y además que sus respuestas y patrones de conducta van a tener una validez inherente. Entonces la validación es la respuesta hacia la pregunta ¿puede esto ser cierto? Ahora bien, ¿qué no es válido? No es válido dar soluciones, no es válido dar consejos, no es válido estar de acuerdo para hacerlo en ocasiones y no es válido a veces que nos agrade hacerlo. Ahora bien, ¿por qué validar? Validar nos va a ayudar a mejorar nuestra relación con los demás, validar nos va a ayudar a desescalar en un conflicto, validar nos va a ayudar a demostrar que estamos escuchando y comprendiendo al otro, validar nos va a ayudar a poner en práctica el dejar de juzgar. Ahora bien, ¿qué se valida? Podemos entender y validar las experiencias internas, pero no todos los comportamientos. Una validación no implica necesariamente aceptar un comportamiento. Hay comportamientos válidos y otros que no lo son, como por ejemplo actos de violencia. Hay momentos en donde validar va a ser el primer paso. No podemos crear validez, solo podemos confirmar lo que es legítimo. Corroboramos lo que ya es real, observable, lógico, basado en sólidos principios, solo que simplemente tienen sentido. Entonces podemos validar emociones y sentimientos, pensamientos, creencias y opiniones, comportamientos, emociones. Nuestras emociones y sentimientos son siempre válidos. No hay algo como emociones positivas o negativas, buenas o malas.
Las emociones van a ser respuestas biológicas que surgen o disparan a partir de ciertos eventos o estímulos. Pensamientos. Podemos validar opiniones y creencias simplemente por lo que son en el momento presente, solo opiniones y creencias. Las mismas son validadas como opiniones y no como la verdad. Es importante entonces poder diferenciar las observaciones de las interpretaciones. Como podemos observar, la conducta puede ser validada desde la perspectiva de un conjunto de circunstancias o para un propósito, pero puede no ser válida para otro conjunto de circunstancias o propósitos. Dos cosas son claras: no todos o no todas las conductas son válidas en todos los sentidos, pero todas tienen algún sentido o nivel de validez. Niveles de validación. Lo importante es que cada nivel tiene cierto grado de complejidad en cuanto a validación y dependiendo del caso vamos a aplicar distintos niveles. Los 6 niveles son: 1. Escuchar y reflejar. 1. Escuchar y observar. 2. Reflejar. 3. Expresión de lo no verbalizado. 4. Historia de aprendizaje. 5. Circunstancias actuales. 6. Mostrar igualdad. 1. Escuchar y observar. La validación de nivel 1 supone estar atento, despierto, presente y mostrar interés. En este nivel de validación buscamos prestar atención a lo que el otro dice con interés y sin juzgar. 2. Reflejar. El nivel de validación se trata de reflejar, de parafrasear, de comprender. La validación de este nivel requiere el reflejo preciso de las emociones, los pensamientos, los comportamientos de los demás. Es como ser un espejo. Entonces, reflejar quiere decir escuchar lo que el otro me dice y devolverlo con palabras que comprendí al respecto. 3. Expresar lo no verbalizado. El nivel 3 de validación se relaciona con leer la mente del otro. Hace referencia a poner en palabras las emociones, los pensamientos o las sensaciones que creemos que el otro está experimentando pero que no nos dice. 4. Historia de aprendizaje. El nivel 4 de validación hace referencia a comprender que muchas de las emociones, pensamientos o conductas tienen un sentido para la historia del paciente. Las emociones, los pensamientos y las acciones van a ser perfectamente entendibles en el contexto de la experiencia, historia de vida y estado de la persona. 5. Circunstancias actuales. El nivel 5 de validación se trata de comunicarle al otro que su conducta, que sus emociones y sus pensamientos son razonables y están bien fundados y son significativos o eficaces para los eventos actuales. Y 6. Mostrar igualdad. El último nivel de validación hace referencia al tratar al otro como un igual. Es lo contrario a sentir lástima o tratar al otro de manera condescendiente o frágil. Supone tratar a los demás como personas capaces de llevar a cabo conductas razonables y eficaces. No es dar aliento, felicitar, dar alabanza. Este último nivel parte de una actitud interna, de creer que estamos en el mismo camino y que ambos compartimos la experiencia de ser humanos. La línea de sufrimiento. Hay algunas habilidades que todos los terapeutas debemos tener más allá de las escuelas y se dividen en 3: línea de sufrimiento, acciones del terapeuta y pura imaginación. Estas habilidades van a responder al libro lo que dicen los terapeutas y por qué lo dicen. La línea de sufrimiento. Son intervenciones que van a estar vinculadas en primer lugar a proporcionar feedback. Tenemos acá 13, que son afirmar, proporcionar feedback, inmediatez, proporcionar información, autodivulgación, sentimientos del terapeuta, acciones del terapeuta, mantener el enfoque. Son sacar, unirse, proteger, desequilibrar y cambiar el foco. Afirmar. Fomentar el autoconocimiento personal. El terapeuta amplifica el intento que el cliente hace para comprender su propia visión particular de la situación. Se resaltan los puntos fuertes. Cuando hablamos de afirmar, en el modelo conductual se acerca a lo que son refuerzos positivos. Le pedimos al consultante que siga hablando del tema que está hablando e incluso marcamos un punto en el discurso del cliente. Por ejemplo, sígueme hablando de esto. Me interesa lo que estás diciendo. Proporcionar feedback. Propósito. Conseguir que el cliente comprenda mejor de qué manera es percibido por los demás. Esta habilidad se utiliza para ayudar al terapeuta a aclarar lo que experimenta en la relación terapéutica. Entiendo que te sentís frustrado en nuestra relación terapéutica. ¿Podrías explicarme más acerca de esa frustración? Inmediatez. Propósito. Proporcionar información al cliente o feedback sobre cuál es, durante la sesión, la experiencia del terapeuta obtiene el cliente o de la historia del cliente. El terapeuta declara algo que refleja su propia reacción o algo que ocurrió en el momento de la sesión. Por ejemplo, Mariana, esto que me acabas de decir me pareció muy fuerte y me hizo sentir muy incómodo y sentí de alguna manera poco importante. Proporcionar información. Proporcionar información durante la sesión. Datos basados en hechos. El terapeuta suministra una declaración directa de los hechos. Por ejemplo,
8 de cada 10 pueden mejorar con este tratamiento. Esta intervención se basa en mejorar el vínculo terapéutico. Autodivulgación. Propósito: suministrar al cliente información acerca del terapeuta. El objetivo es establecer una mayor comprensión y aprendizaje por parte de este. Las revelaciones personales no deben cambiar la dirección de la sesión para que no recaiga sobre el terapeuta. Por ejemplo: hola Ana, durante nuestra última sesión hablaste sobre tu preocupación por no ser lo suficientemente buena en tu trabajo. Quiero compartir con vos algo personal que creo que podría ayudarte a sentirte más segura de vos misma. Cuando empecé mi carrera como terapeuta, también tuve muchas inseguridades acerca de mi capacidad para ayudar a mis pacientes. Pero con el tiempo aprendí a confiar en mis habilidades y a tener más seguridad en mí mismo. Creo que vos también podés lograrlo. Sentimientos del terapeuta. Compartir los sentimientos y reacciones actuales del terapeuta en las acciones del consultante. Por ejemplo: lo que me estás contando me genera tremenda angustia. Acciones del terapeuta. El terapeuta es el que está al cargo del proceso terapéutico, por lo que es él el responsable de controlar la mayor parte posible de variables dentro de la sesión. No es correcto que el terapeuta justifique sus acciones con sus sentires, sino que debe anticiparse y controlar la sesión en pos de los objetivos de la terapia. Mantener el enfoque. Propósito: mantener deliberadamente el diálogo de un tema específico. El terapeuta trabaja para evitar que el cliente se desvíe del tema y cambie a otro asunto. Por ejemplo: me parece muy importante el tema que estás hablando, pero volvamos a profundizar en eso que me contabas antes porque vi cierto gesto de angustia y no sé si es del todo correcto. ¿Qué opinas vos? Sonsacar. Propósito: incorporar a los miembros silenciosos o callados del grupo para que suministren más información y que el grupo escuche. El terapeuta pide a los miembros silenciosos o callados que hablen con todo el grupo o con algunos acerca de lo que piensan. Matías, ¿qué es lo que acabamos o qué opinas de lo que acabamos de hablar? Unirse. Unirse al cliente o al grupo de clientes en un intento de formar un equipo para superar el problema. En terapia individual, esto es similar al desarrollo de una relación. En terapia de familia o en terapia de pareja, el terapeuta tiene la opción de unirse a uno de los miembros. Por ejemplo: los padres en una terapia familiar hablan mal del hijo. El terapeuta sale al hijo y le pregunta: ¿qué opinas, Joel? Proteger. Propósito: mantener a los miembros del grupo a salvo del daño procedente de los demás miembros y de la excesiva información o el feedback proporcionado con demasiada rapidez. El terapeuta mantiene la seguridad del cliente desviando la atención, cambiando el tema y reenfocando la atención del grupo. Desequilibrar. Propósito: interrumpir el funcionamiento de la familia y hacerle cambiar a una forma más funcional. El terapeuta se alinea con un subsistema en detrimento de otro. Por ejemplo: en terapia de familia, los padres con pocos límites, el terapeuta puede unirse a los padres y entrenarlos en habilidades parentales y así ayudar a disminuir el poder del adolescente sobre los padres. Cambiar el foco. Cambiar el tema hacia una dirección que sea más productiva o terapéutica para el cliente. Se utiliza cuando el cliente está divagando o evitando algo. Pura imaginación. Acá tenemos tres técnicas clave que son comprobar la cámara, imaginación creativa y relajación progresiva. Comprobar la cámara. Propósito: conseguir que el cliente se centre en el objetivo y el contenido de la sesión y en lugar de centrarse en las emociones haga evidentes pensamientos que alberga. El terapeuta pide al consultante que visualice y describa lo que una cámara vería en ese momento de la sesión. Por ejemplo: imagina que hay una cámara en esta habitación. Quiero que te enfoques en describir lo que la cámara vería en este momento. ¿Qué detalles crees que captaría la cámara? Bueno, la cámara vería que estoy sentado en el sofá frente a vos. Estoy mirando hacia abajo y tengo las manos apretadas. Parece que estoy pensando algo porque frunzo el ceño y muevo los labios como si estuviera hablando en silencio. También notaría mi respiración es rápida y agitada. Terapeuta: excelente descripción. Ahora quiero que te centres en los pensamientos que están pasando por tu mente en este momento. ¿Qué crees que la cámara captaría en términos de pensamiento? Cliente: creo que la cámara vería que estoy preocupado por una situación en el trabajo, que estoy pensando en todas las cosas que podrían salir mal y siento gran presión sobre mis hombros. También me doy cuenta que tengo miedo a no ser suficientemente bueno y a defraudar a los demás. Imaginación creativa. Propósito: proporcionar un ejercicio de calentamiento para futuras experiencias de psicodrama. El terapeuta solicita al cliente que visualice imágenes neutras y agradables como un medio de promover un sentimiento creativo. Por ejemplo: terapeuta: quiero que cierres los ojos y te imagines en un lugar tranquilo y relajante. Puede ser un bosque, una playa o un jardín. Tómate unos momentos para visualizar ese lugar en tu mente. ¿Qué es lo que ves? Estoy en un jardín con flores de colores. Hay un banco de madera bajo un árbol y puedo sentir la brisa fresca en mi piel. Me siento tranquilo y relajado.
Terapeuta. Muy bien, ahora quiero que te centres en unas flores del jardín. ¿Qué color tienen? ¿Cómo es su textura? ¿Puedes oler su perfume? Relajación progresiva. Propósito: enseñar al cliente una secuencia de pensamientos y comportamientos que susciten un estado de relajación en la mente y el cuerpo. El terapeuta guía al cliente mediante instrucciones tendientes a tensar y relajar los músculos específicos. Por ejemplo, imagina que estás en una situación estresante en el trabajo, como una reunión importante o una presentación. Para reducir la ansiedad y el estrés, aplicas la técnica de relajación progresiva que aprendiste en terapia. Comenzás por cerrar los ojos y respirar profundamente varias veces. Luego te enfocas en tensar y relajar los músculos de los hombros y el cuello, sintiendo cómo la tensión se va liberando. Al completar la secuencia te sentís más calmado y preparado para enfrentar la situación con más confianza. Perseguir espejismos. ¿En qué casos es útil confrontar al consultante? Cuando hay contradicciones o en estadios donde existe cierta ambivalencia y el estado de cambio es el contemplativo que hablábamos al principio. Espejismos. Un espejismo es sencillamente la plasmación del modo que la persona quiere que sean las cosas, pero como no son en realidad. Al tratar con una visión distorsionada de la realidad del cliente, el terapeuta se sirve de cierto conjunto de habilidades conseguidas para poner en tela de juicio la historia del cliente. Hay que tener cuidado porque si bien este tipo de esfuerzo es muy valioso para el cliente, cuando se realiza de una manera adecuada, es contraproducente si se lleva a cabo de un modo incorrecto. Para algunos terapeutas sin experiencia el momento de agarrar en terapia puede ser muy emocionante. Pero confrontar a los clientes o las historias de los clientes nunca debe ser una especie de que lo agarramos, sino más bien una forma de mejorar esa relación terapéutica y ayudar al cliente a percibir sus propias incongruencias. Acá tenemos 5 tipos de estrategias: confrontar, observar, confirmar, interrumpir, escupir la sopa al cliente. Confrontar. Propósito: proporcionar al cliente información sobre inconsistencias, incongruencias o mensajes contradictorios expresados por el cliente. El terapeuta utiliza pensamientos, sentimientos, emociones o acciones manifestadas por el cliente para darle feedback. ¿Qué hace el terapeuta? Formula una declaración que llama la atención sobre las discrepancias en las palabras, las acciones o la historia del cliente. Por ejemplo, antes de esta sesión me dijiste que te sentías feliz de que tu madre se fuera. Ahora acabas de decir que te molesta pensar que se haya ido. ¿Puedes aclararme estas dos observaciones? Observar. Propósito: llevar a cabo una acción, pensamiento o comportamiento evidente para el individuo y el resto del grupo lo vean. Es una modalidad de confrontación para el espacio de terapia grupal. El terapeuta formula una declaración directa que resalta algo para que el individuo o grupo se enfoquen en un comportamiento o acción que termine de ocurrir. Por ejemplo, cada vez que respondo a un comentario efectuado por este grupo, dicen que sí, pero percibo que cuando hablan de enojarse, varios miembros de este grupo bajan la cabeza y dejan de mirarse. Confirmar. Propósito: señalar y alertar al cliente sobre el hecho de que ha retornado un comportamiento previamente modificado. El terapeuta advierte al cliente de que ha regresado el comportamiento no deseado. Es importante que el cliente esté preparado para recibir este tipo de feedback. Por ejemplo, ¿sos consciente de que estás culpando a otras personas de tus problemas? Interrumpir. Propósito: evitar que el cliente divague sobre un tema o asunto que no esté relacionado con lo que se habla. Se debe tener cuidado de no ofender al cliente o no de tener una exposición que resulte valiosa para él. En otras palabras, el terapeuta debe sobrepasar los pros y los contras. ¿Qué hace el terapeuta? Utiliza habilidades verbales y no verbales para frenar o detener la exposición actual del cliente. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona todo esto que me estás contando con la depresión? Escupir la sopa al cliente. Propósito: eliminar la recompensa que supone la conducta que hace ese comportamiento sea menos atractivo o gratificador. El terapeuta evidencia o identifica para el cliente la recompensa que le procura un determinado comportamiento. Por ejemplo, entonces, si entendí bien, sabes que cuando le pegas a tu hermano, eso hace que tus padres se enojen con vos y que ambos se pongan de acuerdo para castigarte y sacarte algo que a vos te gusta, como es la Play. Psicoterapia online. Tratamiento terapéutico a través de videollamadas. Hace referencia a un proceso de videoconferencia bidireccional en tiempo real que permite generar una interacción e intercambio entre un profesional de la salud mental y un paciente o pacientes a través de medios tecnológicos que facilitan la captura de información, su transporte y su visualización. Hoy en día la videollamada es la opción más conocida y difundida, pero no es la única forma de ejercer psicoterapia online. ¿En qué casos es viable o posible un tratamiento terapéutico a través de llamada? Cuando contamos con un espacio de privacidad.
cuando el consultante se encuentra lejos geográficamente del terapeuta o tiene dificultades para acudir a sesiones presenciales, cuando el consultante tiene alguna condición que le impide desplazarse con facilidad como la discapacidad o enfermedad crónica, cuando el consultante tiene una agenda ocupada y le resulta más conveniente realizar sesiones terapéuticas a través de llamada en lugar de acudir personalmente. Criterios de inclusión. Personas con discapacidad física o trastornos físicos o mentales que le impiden desplazarse al encuentro presencial. Pacientes y terapeutas que viven en áreas remotas o lejos de grandes ciudades. Personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Personas extranjeras que pueden iniciar o continuar un tratamiento psicológico con un terapeuta que comparta su misma cultura. Personas con agendas laborales que no les permiten hacerse tiempo para ir hasta el consultorio. Personas que pueden acceder al entorno de sus pacientes en beneficio del tratamiento. Personas que viven en pueblos pequeños y prefieren evitar la estigmatización por tratarse con el profesional de la salud mental de su comunidad o por trasladarse para visitar a un profesional en otro lado. Criterios de exclusión. Pacientes no verbales que se encuentran solos a la hora de la comunicación online. Pacientes con planificación suicida o cierto riesgo inminente. Pacientes severos como son la esquizofrenia, bipolaridad o deterioro cognitivo. Pacientes con consumo severo de alcohol o drogas. Tipos de formato de intervenciones psicológicas implementadas a través de Internet. 1. Programas de ayuda que no incluyen contacto con un terapeuta durante el tratamiento, que solo usan Internet para guiar y proporcionar información. 2. Programas de autoayuda guiados en los que la presentación del programa de autoayuda basado en Internet se combina con un mínimo contacto con el terapeuta. O psicoterapia basada en Internet. Psicoterapia basada en Internet tenemos basada en texto y comunicación asincrónica, email terapia, comunicación basada en texto casi en tiempo real, terapia en chat, la comunicación en tiempo real de audio o video y audio, o sea, videollamada o llamada normal. Los tratamientos terapéuticos a través de videollamadas y otras modalidades tecnológicas online se están convirtiendo en un método usual de acceso a la psicoterapia y otros servicios de la salud mental. El desarrollo de la terapia cognitivo-conductual a través de Internet, guiada por un terapeuta, demostró su efectividad para una amplia gama de trastornos psicológicos. Los estudios sugieren que la misma tiende a ser tan efectiva como la TCC cara a cara. La implementación de recursos tecnológicos en la clínica con niños y adolescentes. Recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos son herramientas electrónicas de uso cotidiano y variado que abarcan la educación, el trabajo, medios de vincularse y fuentes de entrenamiento. En el marco de las tecnologías de la información y comunicación, o las famosas TICs, podemos incluir lo que se denomina psicoterapia asistida por computadora. ¿Qué es la psicoterapia asistida por computadora o también conocida como PAC? La PAC es cualquier sistema electrónico que facilita la implementación de tratamientos procesando los datos ingresados del paciente para tomar al menos una decisión referente al diagnóstico o terapéutica. Ventajas. Amplía el alcance, experticia del terapeuta, acceso al hogar, permite el acceso temprano al tratamiento, mayor confidencialidad. Desventajas. Tecnofobia del paciente, rigidez, respuestas limitadas, incapacidad para registrar complicaciones y letras, incapacidad de detectar claves no verbales, focalizados en un tipo de problemática. Crear un PAC requiere grandes esfuerzos, inaccesibilidad para pacientes que no pueden leer, escaso acceso formal para su desarrollo y amenaza de hackers a la información confidencial. Intervenciones con recursos tecnológicos en niños y adolescentes. Los recursos tecnológicos favorecen a la repetición necesaria para desarrollar nuevas habilidades, logran la enseñanza sea interactiva y proporciona sistemas de refuerzo intrínsecos. Modos de implementación de los recursos tecnológicos en TCC con niños y adolescentes. Modo de implementación de los recursos tecnológicos de TCC con niños y adolescentes. En terapia con niños y adolescentes, la tecnología como contexto va a adquirir una función similar a la de los juegos no diseñados para fines específicamente terapéuticos. Cualquier medio atractivo que favorezca la autoobservación, el cuestionamiento y la reestructuración fortalecen el vínculo, reorientan el foco atencional y optimizan la asimilación de la información novedosa en psicoterapia. Recursos tecnológicos como facilitadores de la intervención. Recordatorios y coaching por mail y mensaje de texto. Modelados filmados. Power cards electrónicas. Búsqueda de información y recursos en la web. Internet y exposiciones. Juegos interactivos y sistemas de realidad virtual. Tanto la PAC, o sea, psicoterapia asistida por computadora, como los RT, recursos tecnológicos, no deben ser
vistos como un reemplazo de la psicoterapia tradicional, sino como un complemento que permita organizar, optimizar y poner los tratamientos al alcance de una mayor población. Aunque cuentan con limitaciones, también reportan muchas ventajas. Psicoterapia con consultantes LGTBQ+. Mito: ser LGTB resulta de una sexualidad atrofiada e inmadura. Cualquier dificultad en el desarrollo de la identidad que ocurra en relación con ser LGTB resulta de la falta de permiso para explorar y expresar la verdadera orientación o género de uno. Desde la infancia se descuida el desarrollo sexual de las personas LGTB y de este colectivo, y los niños LGTB reciben numerosos insultos en su desarrollo. Se avergüenzan de ser lo que son. No se le da acceso a la información ni se le enseñan que lo que sienten es válido. Mito: familiarizar a los niños con personas LGTB y enseñarles sobre homosexualidad puede cambiar su género u orientación sexual. Quizás uno de los mayores mitos es que un niño puede ser influenciado por un modelo a seguir homosexual. Este mito es el principal argumento detrás de la afirmación que las personas LGTB no deben criar hijos, quienes quizás sean influenciados por sus padres para elegir un estilo de vida gay. Mito: ser abusado sexualmente en la infancia puede convertir a una persona en LGTBQ. Este es otro mito. El abuso sexual puede desorientarte, pero no orientarte. El comportamiento abusivo puede dejar marcas psíquicas en nuestras vidas y repetirse en traumas, pero no hay investigaciones que den cuenta de que un abuso oriente a una elección LGTB. Mito: una orientación LGTB puede ser prevenida o curada. No importa cuán amorosos seamos como padres, intentar prevenir la homosexualidad inevitablemente termina generando algún tipo de daño al niño o niña, como puede ser la depresión o baja autoestima. Todos nacemos con cierta predisposición sexual y cierto temperamento. Mito: las personas pueden elegir sus orientaciones sexuales. Este mito surge debido a la aparente rapidez con la que el individuo LGTB sale del armario. Para la persona LGTB, por supuesto, tomar la decisión de salir del armario puede llevar meses o años. La orientación sexual es un continuo y cada vez más personas eligen no etiquetarse con una orientación y experimentar. Mito: la adolescencia ofrece una segunda opción ante la heterosexualidad. Datos de investigación: el 56% de jóvenes entre 13 y 20 años conocen a alguien que se encuentra incómodo con su sexualidad. El 35% de estos jóvenes se definen en algún punto dentro de la bisexualidad, mientras el 60% de la generación Z considera correcto poder explorar su sexualidad. Mito: ser LGTB se refiere simplemente al comportamiento sexual. Pertenecer al colectivo LGTB no se limita exclusivamente al comportamiento sexual, también se trata de atracción, apego e identidad. Construcción de la identidad sexual. El género típicamente está evaluado en tres niveles: sexo, marcadores sociales, anatómicos y biológicos, rol de género e identidad de género. La orientación sexual es diferente al género. Sexo tiene que ver con marcadores sexuales, anatómicos o biológicos. Muchos marcadores mutan o cambian con el tiempo. La variable de sexo es la que más se ha utilizado para la orientación sexual. Rol de género: expectativas sociales de cómo debería comportarse un sujeto en base al género. Ejemplos típicos: los varones juegan con armas, al fútbol, los varones no lloran. Las mujeres juegan con muñecas, son las que cocinan. Estas apreciaciones van a variar de acuerdo a la época y a la cultura. Identidad de género: la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo una vivencia personal del cuerpo y otras experiencias de género, incluyendo vestimenta, el modo de hablar y los modales. Dentro de la diversidad de género, entonces, podemos hablar de una fluidez. El género fluido establece ciertos periodos de transición imprecisos y variables, a veces identificándose con algunos géneros y en otros momentos con otros géneros, que está determinado por la búsqueda de la conformidad de la identidad. Entonces, el género fluido es una identidad de género en la que una persona experimenta un sentido de identidad de género que puede cambiar o fluir entre diferentes géneros. Las personas que se identifican como género fluido pueden sentirse cómodas y conectadas con diferentes expresiones de género en momentos diferentes, sin limitarse a las categorías tradicionales de hombre o mujer. Orientación sexual: no forma parte del género. La orientación sexual es definida como un mecanismo interno el cual dirige la disposición sexual y romántica de una persona hacia mujeres, hombres o ambos. La orientación sexual se divide en tres: atracción sexual, que se basa en una respuesta fisiológica y emocional de una persona frente a otra; la conducta sexual, que hace referencia a los comportamientos hacia el otro; y la identidad sexual, que hace referencia a la capacidad que tiene el individuo de autoconocer su sexualidad desde la experiencia interna: orientación bisexual, homosexual o heterosexual.
La escala Kingsley es una herramienta que fue desarrollada por Alfred Kinsey para medir la orientación sexual de una persona. La escala va de 0 a 6, donde 0 representa exclusivamente la heterosexualidad y 6 la homosexualidad exclusiva. Kinsey creía que la orientación sexual era un espectro y que muchas personas no se encontraban en los extremos de la escala, sino que se ubicaban en algún punto intermedio. La orientación sexual la decide la persona misma, no debemos etiquetar la conducta ni pensar que tiene una orientación determinada. Mito: ser LGTB es un estilo de vida diferente. Llamar LGTB una alternativa implica que ser heterosexual es el estándar de todos. Desde la infancia se nos enseña la creencia negativa de ser LGTB es una forma más difícil de vivir, pero para la persona LGTB pretender ser heterosexual o pretender ser del género equivocado es una realidad más difícil y puede conducir a la depresión y a comportamientos contraproducentes o incluso autodestructivos. Esto es una mirada heteronormativa. Modelo binario de género y sexualidad y modelo heteronormativo. El modelo binario de género y sexualidad se refiere a la idea de que solo existen dos géneros, hombre y mujer, y dos orientaciones sexuales, heterosexualidad y homosexualidad. Este modelo ha sido ampliamente cuestionado por la comunidad LGTBQ+, y por los defensores de la diversidad sexual y de género, quienes argumentan que la realidad es mucho más compleja y diversa que esta visión binaria. Se reconoce cada vez más la existencia de otras identidades de género, como el género no binario, así como orientaciones sexuales que son la bisexualidad, pansexualidad, asexualidad. El modelo heteronormativo, por otro lado, es un conjunto de normas y expectativas sociales que establecen la heterosexualidad como la orientación sexual normal y dominante. Este modelo asume que las relaciones románticas y sexuales deben ser entre un hombre y una mujer y que el género de una persona debe coincidir con el sexo asignado al nacer. El modelo heteronormativo puede excluir, discriminar y marginalizar a las personas que no se ajusten a estas normas, como las personas LGTBQ+. La heteronormatividad suele alinear sexo, identidad de género, rol de género y orientación sexual. Mito: las relaciones no heterosexuales no duran. Si bien vamos a encontrar menos apoyo social para estos tipos de relaciones en términos legales, religiosos y de apoyo familiar, los cuales pueden poner cierto riesgo inminente a esa relación, las relaciones LGTB, al igual que una buena relación heterosexual, se basan en la buena comunicación, validación de la pareja y respeto por las diferencias del otro. Estrés de minorías. El estrés de minorías se refiere a la tensión existente experimentada como resultado de ocupar una categoría social marginada y denigrada. Este concepto nos ayuda a entender por qué la población perteneciente a este segmento posee niveles más pobres de salud mental que el resto de la población. En una sociedad heteronormativa, ser LGTB va a implicar un monto de estrés más fuerte. Fuentes de estrés: distales, victimización, discriminación, LGTfobia, actitudes heterosexistas, diferentes problemáticas de identidad y o orientación. Proximales: hipervigilancia, ocultamiento y estigma internalizado, LGTfobia internalizada. Formas de expresión de estrés de minorías: encontramos en forma de violencia, de acoso, de victimización, de discriminación, de rechazo social, de ostracismo, de microagresiones persistentes, de homofobia internalizada. Personas pertenecientes a las minorías van a tener mayores niveles de ansiedad, depresión, conductas autoagresivas, suicidios y trastorno por estrés postraumático. Microagresiones en terapia. 1. Presunción de que la orientación sexual e identidad de género diversa es la causa de todos los síntomas o conflictos del paciente. Por ejemplo, siempre es posible identificar perversiones sexuales en personas trans. 2. Evasión y minimización de la orientación sexual como área de exploración relevante durante la psicoterapia. Por ejemplo, paciente: lo que pasa es que soy bisexual y mi familia aún no lo sabe. Terapeuta: esto puede ser un tema que exploremos después, podría ser pasajero. Volviendo a lo que estábamos conversando. 3. Intentos de sobreidentificación del terapeuta con los pacientes LGTBQ+. Que el terapeuta o el paciente haga constante referencia a su conocimiento o experiencia con la diversidad sexual como una forma de mostrar cercanía o empatía con el paciente, imponiendo así su propia perspectiva por sobre la particular experiencia del paciente. 4. Comentarios basados en supuestos estereotipados de personas LGTBQ. Por ejemplo: ya que me comentás sobre tu transición a mujer, me gustaría saber cuáles operaciones te has realizado. ¿Qué es la psicoterapia afirmativa?
La psicoterapia afirmativa gay representa un rango de conocimiento psicológico, el cual desafía una mirada tradicional del deseo homosexual y de una orientación a arreglar la homosexualidad como una depresión patológica. Toma posición en que no hay nada de malo en pertenecer a este colectivo, y lo que está de más es realizado por una terapia LGT-fóbica, LGT-ignorante y heterosexista. La generación de espacios afirmativos en el ámbito clínico implica ser autocrítico, crear espacios afirmativos donde proveyamos información, literatura, materiales visuales que incluyan la diversidad como una posibilidad válida, el uso del lenguaje afirmativo, ofrecer material visual en los espacios comunes y dentro de la consulta, asegurarse de que todo el personal del centro de la consulta de salud mental se encuentre capacitado para un trato no discriminatorio de la diversidad sexual y conocer y estar en contacto con la red LGTB y la comunidad. El proceso de coming out o también salir del closet tiene 6 etapas que no son necesariamente secuenciales ni consecutivas. Son la etapa de confusión de identidad, la etapa de comparación de la identidad, la etapa de tolerancia de la identidad, la etapa de aceptación de la identidad, la etapa de orgullo de la identidad y la etapa de síntesis de la identidad. Las primeras 3 etapas, o sea, hablamos confusión de identidad, comparación de identidad y tolerancia de la identidad, hay un mayor riesgo de frenar el proceso de coming out porque son los estados más ambivalentes al cambio y perciben cierta vulnerabilidad. Y las 3 últimas etapas, o sea, aceptación de la identidad, orgullo de la identidad y síntesis de la identidad, forman parte de un proceso más afirmativo, dado que se vuelven personas más seguras de quiénes son. Etapa 1. Confusión de la identidad. En esta etapa, los sentimientos homosexuales son completamente inaceptables para la persona. Una vez que la persona reconoce su naturaleza homosexual, puede aparecer síntomas de ansiedad, mayor sensibilidad a sí mismo y al entorno. Pueden aparecer síntomas de trauma. Muchas personas en esta etapa no utilizan la palabra gay, bisexual o lesbiana. Los terapeutas en esta etapa debemos apegarnos a la terminología utilizada por el consultante y evitar apurarnos. Etapa 2. Comparación de la identidad. Los consultantes empiezan a aceptar la posibilidad de que puedan ser homosexuales. Normalmente no se describen a sí mismos como gay o lesbiana. Algunos consultantes pueden utilizar comportamientos bisexuales o homosexuales mientras rechazan la homosexualidad como parte de su identidad. En esta etapa los consultantes pueden sentir culpa o incluso vergüenza por su identidad y son particularmente vulnerables a consultar por terapia de conversación. Etapa 3. Tolerancia de la identidad. En esta etapa las personas aceptan la posibilidad de ser homosexual como una forma positiva. Aquellos individuos suelen empezar a operar y socializar en la comunidad LGTB. Si el proceso es positivo, la persona avanza en el proceso de coming out. Si es negativo, la persona puede retroceder a la etapa 1 o 2. Etapa 4. Aceptación de la identidad. Acá es cuando las personas avanzan en la tolerancia y la aceptación de sí mismos como LGTBQ+. Puede suceder que aparezcan expresiones de enojo hacia expresiones homofóbicas por parte de la sociedad, lo cual va a ser una parte saludable de las expresiones del desarrollo de su identidad. Empiezan a tomar pequeños riesgos y pueden distanciarse de familiares o amigos para explorar la nueva identidad gay. Etapa 5. Orgullo de la identidad. En esta etapa se involucra más la cultura LGTB y se encuentran en un proceso de mostrarse tal cual son ante la sociedad. Es la etapa en donde muchas personas comienzan su activismo dentro del colectivo y luchan por sus derechos. Síntesis de la identidad. Es una etapa de integración. La persona incorpora la idea de que no todas las personas heterosexuales son hostiles. Se evidencia la disminución en la participación activa de la militancia. Fases del coming out. Con uno mismo, con amigos cercanos y con familiares. Trabajo multidisciplinar y en red. Como punto inicial para el abordaje integral con el paciente es importante realizar una adecuada evaluación de necesidades, evaluar factores de riesgo de suicidio o factores históricos, evaluar redes de apoyo familiar, evaluar redes de apoyo social, evaluar factores de riesgo de salud global, evaluar las barreras de acceso a las redes de educación, trabajo y salud. Tenemos que buscar con el paciente un aliado en la familia, una persona dentro de su red familiar en que se pueda confiar para verbalizar y explicitar situaciones o pedir ayuda. Un aliado en el sistema educativo, identificar en conjunto con la paciente una persona dentro de la red educativa en quien se pueda confiar para verbalizar y explicitar situaciones o pedir ayuda. Un aliado en el sistema de salud, o sea, identificar dentro de los equipos profesionales de la región esas personas que estén familiarizadas con la temática LGTBQ+. Un aliado en el ámbito social y comunitario. Identificar fundaciones o colectivos que refuercen el valor de la identidad sexual, que generen asociatividad y visibilicen las temáticas LGTB.
Esto nos va a dar pie a que el paciente pueda acceder a su activismo, lo que en muchos casos ha demostrado ser una herramienta útil para resignificar y reparar experiencias de violencia. Hasta acá es todo. No te olvides de suscribirte, compartir, dejar un comentario y dar like. Nos vemos en el próximo encuentro.